Hola hermanos, ¿cómo están? El Señor los bendice. Hoy vamos a estar con la lección 6. Vamos a hablar acerca de la iglesia, ¿verdad? Pero antes que nada quisiera felicitarlos, pues ya estamos casi a la mitad, ¿verdad?, de nuestro discipulado. Entonces hay que seguir esforzándonos hasta el final, ¿verdad? Y bueno, prosiguiendo con nuestra clase, ¿verdad? Hoy hablaremos acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo está constituida? ¿Quiénes la integran? La forma de su distribución y algunos aspectos más. Pero antes que nada, tenemos que saber qué es la iglesia. Y la iglesia, como tal, nos dice que es una palabra con una raíz griega que quiere decir eclesia, que significa asamblea o reunión de los llamados. Y la que conforma a todos aquellos que han nacido de Dios y han sido introducidos a su familia, los cuales se reúnen para recibir instrucción de parte de Dios, tener compañerismo y participar en el servicio y adoración del mismo. Esto lo podemos confirmar en 1 de Pedro 2, del 4 al 10. ¿Sí? Pero ¿qué es la iglesia para Dios? La iglesia para Dios es el instrumento que usa para expandir su reino y cumplir su propósito en la tierra. Pero ¿quién es la cabeza de la iglesia? Colosenses 1:18 nos lo explica. Él es la cabeza del cuerpo, Él es la iglesia, Él es el principio, Él es el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Entonces, Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, el cuerpo, ¿verdad?, de la iglesia. Dice, ¿quién organizó la iglesia? Mateo 16:18 nos lo dice. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de los Hades no prevalecerán contra ella. Jesús es la piedra angular, la piedra base de nuestra iglesia. Es el cimiento principal de la iglesia. Y sobre Pedro y nosotros está constituida la iglesia, en la forma en que estamos nosotros distribuidos. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? En 1 Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. La iglesia está fundamentada sobre Jesús. Cristo Jesús es el entorno de todas las cosas en nuestra iglesia. Pero ahora ya sabemos que la iglesia, quien la constituye, quién es la cabeza, ¿verdad?, y la organización de la misma. ¿Sí? Pero ¿cómo puedo pertenecer o ser miembro a una iglesia? Hechos 15:14 nos dice, pues siendo añadidos al ser bautizados, protegiendo y viviendo de la doctrina de Dios, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, estando juntos y en armonía en la iglesia, teniendo todas las cosas en común, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Entonces, ¿de qué manera yo puedo pertenecer a una iglesia? Primeramente siendo bautizados y viviendo una doctrina de Dios. ¿Sí? Esto se confirmará teniendo una comunión con los demás miembros de la iglesia, ¿verdad? Sí, y muy importante, sobre todo dice, viviendo juntos y en armonía y teniendo todas las cosas, todo nuestro entorno en común, en un mismo sentir, en un mismo propósito. ¿Sí? Y alabando con sencillez a Dios. ¿Sí? Si ya nací de nuevo y soy miembro de una iglesia, ¿cuál es el siguiente paso? Pues es muy sencillo. El siguiente paso es adquirir un real compromiso con Dios y con la iglesia. ¿Pero qué es un compromiso? El compromiso es un dicho de solución de una respuesta que se da por obligación o necesidad para complacer a alguien, en este caso las necesidades de la iglesia. Sí. También significa jurar, comprometerse de nuestra parte, unirse a algo o a alguien. Entonces, en esto, cuando nosotros adquirimos un compromiso con la iglesia, literalmente nos estamos adhiriendo, nos estamos pegando a la iglesia, ¿verdad?, para suplir las necesidades que en ella misma haya,
sobre los demás a través de nuestro servicio, ¿verdad? Dice, pero bueno, ya soy ahora un miembro, ¿sí? Y nos dice que si yo me adquiero un compromiso, tengo una obligación, una necesidad para complacer las necesidades de otros, de la iglesia, ¿verdad? Si yo me comprometo, ¿en qué áreas de la iglesia me pide Dios que me comprometa? Pues es muy sencillo, dice. Estas son algunas, dice, 1 Corintios 6:17 nos dice que primeramente debo de tener un compromiso en espíritu, ¿sí? Génesis 2:24 también me dice que tengo que tener un compromiso en la carne, con el cuerpo por el cual somos, ¿verdad? Como iglesia. Sí, pero ¿cuál es mi responsabilidad dentro de la iglesia? Ya tengo un compromiso, ¿sí? Que he adquirido con la iglesia previamente, después de haberme, de ser sido aceptado. ¿Cuál es el compromiso que yo tengo hacia la iglesia? Y Primera de Pedro 4:10 nos dice que pongamos al servicio de los demás los dones de Dios que hemos recibido, como la santidad, sabiduría, fe, conocimiento, profecía, liderazgo, el don de la enseñanza, ¿verdad? Esos son los dones que hemos recibido y esos los tenemos que poner al servicio, ¿verdad? De esos dones tenemos que ponerlos al servicio de la iglesia, ¿sí? Para que la iglesia sea instruida, ¿verdad? Con estos dones que Dios nos ha dado. ¿Y qué dice Dios acerca de congregarnos? Pues es muy claro, en Hebreos 10:25 dice que no nos dejemos de congregar como acostumbran otros. Al contrario, estimulémonos mutuamente unos a otros a ir a la iglesia, pues es el tiempo se acerca y es ahí en ese lugar, en la iglesia, donde nosotros recibiremos instrucciones para ese día. Nos darán instrucciones de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y que Dios, Jesús, no nos encuentre con la lámpara apagada, no nos encuentre en obscuridad, sino en luz, ¿sí? Pero, ¿cuál es el deseo que Dios tiene para con la iglesia? Y en 1 Corintios 1:10 lo podemos ver, nos dice que vivamos en armonía, sin división, en un mismo pensar y un mismo propósito. Y esto es muy importante, porque dentro de la iglesia no puede existir división. Un pueblo que está dividido no prevalece. Tenemos que estar en armonía, sí, sin divisiones y en un mismo pensar y con un mismo propósito, sí, que es expandir el reino de los cielos. La iglesia requiere de un liderazgo, ¿sí? Los cuales han sido constituidos a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que capaciten al pueblo de Dios en su obra y servicio. Dice, pero bueno, ya tenemos un liderazgo, ¿sí? ¿Qué requisitos requiero para ser un líder dentro de la iglesia? Y en 1 de Timoteo 3:10 al 13 nos habla. Literalmente hay dos tipos de liderazgo dentro de la iglesia. Es los obispos y los diáconos. Hablemos primeramente acerca de los obispos. El obispo puede ser considerado todos aquellos que son los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores, maestros, los cuales deben de ser de una conducta intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. Sobre todo esta última es muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, todas estas personas son las que nos van a dar un direccionamiento acerca de la enseñanza. No deben de ser tomador, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Estas dos aptitudes muy importantes, porque si nosotros no somos amables y apacibles, las personas de la iglesia no se acercarán hacia nosotros, ¿verdad?, para compartir enseñanzas. También es muy importante que sean un buen gobernante de su casa y hacer que sus hijos los obedezcan con el debido respeto. No debe de ser de reciente afiliación o neófito al cristianismo y de un buen testimonio, que hablen bien de él todos aquellos que no son de la iglesia.
es importante, ¿verdad?, tener un buen testimonio de vida, ¿sí? Para los diáconos, el segundo nivel de liderazgo que hay en la iglesia nos dice que deben de ser servidores que ayuden a los demás en las labores de la iglesia, el cual no interviene en la enseñanza. Ellos serían, los diáconos igualmente deben de ser hombres honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Esto lo podemos ver en Timoteo 3, del 8 al 10. Y esto para los diáconos también es muy importante. ¿Quiénes son los diáconos? Literalmente son las personas que hacen los demás trabajos fuera de la enseñanza, ¿sí? Los servidores que nos ayudan en la entrada de la iglesia, con los diezmos, repartiendo sobres, con la limpieza, todos ese tipo de personas son los diáconos, ¿sí? Pero antes de ser diácono es muy importante, ¿verdad?, que su fidelidad, su nivel de compromiso sea comprobado, ¿verdad?, en la iglesia. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, ¿por qué a un neófito no se le puede dar una posición de liderazgo dentro del obispado o de los diáconos? Es muy sencillo, y esto lo podemos ver en 1 de Timoteo 3:6. Nos dice, no debe de ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo, Satanás. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque si a alguien nuevo se le diera un nivel de liderazgo dentro de la iglesia, es muy probable que él se enaltezca, ¿verdad?, y pierda piso, que fue lo que sucedió con Satanás, ¿verdad?, que dijo él que era igual o superior a Dios. Y estas personas, los nuevos afiliados, pudieran confundirse, ¿verdad?, y en un momento creer que son más, ¿verdad?, que otras personas. Entonces tiene que ser probada, ¿sí?, su nivel de compromiso, ¿verdad?, en cuanto a la obediencia, en cuanto al servicio, ¿verdad?, en cuanto al respeto al liderazgo, ¿sí? Debe de ser probado. ¿Cómo puedo distinguir un creyente de un no creyente? Y 1 de Juan 3:10 nos lo dice, que aquel que no practica la justicia ni ama a su hermano, no es un hijo de Dios. Entonces es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, ¿sí?, nosotros practiquemos la justicia de Dios, ¿sí?, y amemos sobre cualquier circunstancia a nuestros hermanos. Recordemos que el amor todo lo puede, todo lo perdona, ¿sí? El amor no es jactancioso. Hay una infinidad de cosas que describen al amor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener ese don dentro de nosotros, ese don del Espíritu. ¿Cómo puedo distinguir a un profeta falso? Mateo 7, del 15 al 23, literalmente nos enseña que por sus frutos los conoceremos, y por la vida, el tipo de vida o relación que lleve con Cristo Jesús, ¿sí? Sus frutos. Y no estamos hablando de cualquier tipo de fruto, sino la calidad de su fruto, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella. La Biblia nos enseña en un pasaje en Isaías 5, dice que Dios habla en una parábola a través del profeta Isaías, que él tenía un terreno y que lo limpia, lo desmonta, lo bardea, ¿verdad? Y en él siembra la vid, y que ésta florece, y él espera a que produzca fruto, y cuando produce fruto, resulta que produce un fruto silvestre. ¿Qué diferencia hay entre una uva y una uva silvestre? La uva silvestre produce una uva con sabor amargo, ¿sí? Entonces, no porque estamos produciendo un fruto quiere decir que sea un fruto de calidad. Entonces tenemos que estar pendientes a eso. La gran encomienda que Dios da a la iglesia nos la indica claramente en Marcos 16:15, y nos dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, ¿sí? Entonces, esa es la gran encomienda que tenemos todos los que nos congregamos en una iglesia, ¿sí? Es predicar las buenas nuevas que Jesús nos ha traído, ¿sí?
es predicar el evangelio a toda criatura, a todo hombre o mujer existente. Esa es la gran encomienda que nosotros tenemos. Ahora, ya sabemos acerca de cómo se constituye la iglesia, cómo está constituido el liderazgo, ¿verdad? ¿Cuál es la encomienda que Dios nos ha dado? Pero algo muy importante que tenemos que hablar es acerca de la disciplina. ¿Sí? ¿Se requiere disciplina dentro de la iglesia? Sí, sí se requiere disciplina dentro de la iglesia para mantener y producir orden dentro de la misma y en las vidas de todas las personas que están dentro de ella. ¿Qué áreas de malas conductas requieren de disciplina? Sí, veremos algunas. Esto lo veremos en Colosenses 3, del 12 al 23, que dice que cuando 12 hermanos se rehúsan a perdonarse, allí se requiere de disciplina. Si yo entro en conflicto con un hermano dentro de la iglesia o fuera de ella, y nos rehusamos, ¿verdad?, a tener, a perdonarnos, a vivir en armonía, ¿verdad?, a aceptar nuestros errores, nosotros entraremos a una disciplina. Otro caso lo tenemos en Romanos 16, 17, y que nos enseña que si yo enseño una mala doctrina, seré disciplinado, una doctrina fuera de lo que Dios estipula. Otro más lo tendremos en 1 Corintios 15, 11, donde dice que una persona que sea cristiano no lleva una vida conforme a los estatutos de Dios. Estos son algunos casos en los cuales nosotros requeriremos de ser disciplinados. Pero ¿cuáles son los pasos antes de que alguien sea disciplinado para evitar la disciplina? ¿Cómo la puedo evitar? Pues de esta manera. Si entramos en conflicto o detectamos a alguien en conflicto, ¿verdad?, con problemas, en algunos problemas como los antes mencionados, nos dice en Mateo 18, del 15 al 17, que tenemos que reconocer nuestra falla. Sí, tenemos que ir a hablar con la persona en la cual entramos en conflicto y pedir perdón, ¿verdad? Y hablar con él y que él reconozca también su falla. Pero si esto no funciona, la Biblia nos dice que llevemos a 2 o 3 testigos, ¿sí?, para que el asunto se resuelva mediante el testimonio de ellos, que ellos funjan como testigos y también intermediadores entre las dos partes en conflicto. Pero si esto no funciona, nos dice también que hay que hacérselo saber al liderazgo de nuestra iglesia, para que ellos intervengan a través de instrucción bíblica. Y si esto no funciona, dice que tenemos que tratar a esta persona como un incrédulo o alguien renegado, alguien en rebeldía. Y hermanos, esta es una situación muy terrible cuando nosotros entramos en rebeldía, porque dice que la rebeldía es equiparable a un espíritu de hechicería, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de evitar caer en rebeldía con todas las fuerzas de nuestro corazón y escuchar a la palabra de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestros maestros, nuestros profetas, que nos van a dar una dirección correcta para la solución de todos y cada uno de nuestros problemas. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud cuando restauramos a una persona? Cuando alguien hay que ponerla en disciplina. Hebreos 12:6 nos dice que primero debemos de actuar en amor, ¿sí? Dice, porque amor, primero es amor, pues Dios disciplina al que ama, ¿sí? Al hijo que no se ama es como si fuera como un bastardo, alguien fuera del matrimonio, alguien fuera del hogar. Entonces, por la forma en que Dios nos ama, porque Él nos ama, nos disciplina, así nosotros. Es la misma situación acerca de cuando nuestros hijos fallan. Por amor los disciplinamos, ¿verdad?, para que ellos vayan en los caminos correctos. Otra forma que también nos dice que debemos de restaurar es con humildad, cuidándonos también nosotros mismos de no ser tentados, ¿sí? Y ayudándonos unos a otros a llevar sus cargas para cumplir
la ley de Cristo. Y esto es muy importante, ¿sí? Tiene que haber humildad hacia nosotros, no cargarle la mano a las personas que están, en este caso, en disciplina, ¿sí? Sino que nos dice que tenemos que aligerar la carga hacia ellos, ¿sí? Para que la carga que en ellos está en este momento sea menor, ¿sí? Esto es lo que debemos, unas cosas más que tenemos que hablar es, ¿qué es lo que tenemos que aprender acerca de la iglesia primitiva o la primera iglesia? Y esto lo podemos ver. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados aquel día y se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que se realizaban por los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al pueblo los que tenían que ser salvos. Hechos 2, del 41 al 47. Y aquí es muy importante, ¿verdad? Porque dice que una vez que fuimos bautizados, una vez que recibimos el mensaje, nos congregamos en la iglesia. Había que congregarnos. Y teníamos que estar firmes en todas y cada una de las enseñanzas que habían impartido los apóstoles, nuestros obispos, las personas que nos enseñan. Y vivir en una comunión, en una relación diligentemente, compartiendo el pan y la oración, que es muy importante, ¿sí? Todos, ¿verdad? Observando las cosas que Dios realiza dentro de la iglesia, ¿sí? Dice aquí que vendían sus propiedades y compartían todo en común. Y esto es muy importante, hermanos, porque en estos tiempos, en la situación en la que estamos viviendo ahora, con esta contingencia que estamos teniendo, tenemos que visualizar las necesidades de nuestros hermanos. Sí, somos un mismo cuerpo. Y si a usted le duele algo, a mí también me va a doler y me va a causar molestia, porque somos un mismo cuerpo. Sí, y el mismo cuerpo siente dolor. Si a mí me duele una uña, me duele la cabeza, me afecta todo mi cuerpo. De esta misma manera, así, si usted tiene una necesidad, también a mí me tiene que afectar. ¿Sí? Y tengo que buscar la forma de ayudarle como el liderazgo. ¿Sí? Tengo que amarlo, visitarlo, ¿verdad? Y si usted tiene alguna necesidad, tratar de suplir su necesidad, sea comida, sea medicinas o cualquier otra. Esto es muy, muy importante y es algo que tenemos que aprender de la iglesia primitiva o de la primera iglesia, ¿sí? Esto va a hacer, ¿sí?, que este testimonio lo vea la demás gente y se aproxime el que vivamos nosotros con un mismo objetivo, que vivamos en armonía. Por último, Dios hace una serie de desafíos a la iglesia, ¿sí?, los cuales son en 2 de Timoteo 2:3, y nos habla en la parábola acerca del buen soldado. Esta metáfora nos menciona que tenemos que pelear la buena batalla en contra del sistema de la maldad del mundo, la naturaleza humana y pecaminosa del creyente y contra contra Satanás. Mateo 5:13 nos habla de cómo somos nosotros, que somos la sal y la tierra, ¿sí? Y que si perdemos cualidades, la gente nos desechará y nos pisoteará. Para entender esta metáfora, ¿verdad?, en el contexto en el cual Dios nos está hablando, hay dos tipos literalmente de sal. La sal pura, ¿sí?, y la sal que ha sido adulterada, ¿sí? La sal pura es aquella que sirve como preservador, la cual
Se utiliza también para condimentar nuestros alimentos, nos sirve también para secar carne que pueda también ayudarnos a durar más, un sinfín de utilidades que tiene la sal, ¿verdad? Pero una sal adulterada pierde cualidades y no sirve para nada más que para ser pisoteada y tirada. De esa misma manera, si nosotros somos adulterados, ¿verdad?, dentro de nuestro espíritu, también seremos desechados. ¿Sí? Otro desafío que también tiene Dios hacia la iglesia es Mateo 5:14, y nos dice que nosotros somos la luz. Y nos dice literalmente que una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse a causa de la luz. Hace algunos días hablaba con jóvenes de la iglesia y los invitaba a ir a un cerro, a unas cuevas. Y les explicaba que en esa montaña había cuevas. Y entrar a una cueva donde no hay luz es algo terrible. Pero si Dios nos ha llamado a hacer la luz con algo tan pequeño, de donde Él nos ha sacado, ¿sí?, no nos podemos esconder, porque puede ser una luz muy pequeña o una luz muy grande, pero eso nos dará dirección. Entonces nosotros somos la dirección de las demás personas, ¿sí? Y por más oscuridad que haya en nuestro entorno, no nos podrá ocultar, porque la gente volteará a mirarnos y deseará lo que nosotros tenemos, la luz de Cristo Jesús. Y por último, 1 Corintios 3:9 nos habla referente a los maestros, que ellos son constructores de los edificios y los cultivos, los cuales son la iglesia. Un versículo más, Hechos 1:8, nos dice que nosotros recibiremos el poder del Espíritu Santo y seremos testigos en todos los confines de la tierra de la gloria de Cristo Jesús. Hermanos, yo los convido a que usted haga caso de estos pequeños pasos, ¿sí? Usted ya es un congregante, ya ha sido un afiliado dentro de la iglesia. Ahora comprométase, ¿verdad?, con la iglesia, haga caso de las enseñanzas que nos da para evitar ser disciplinados, para evitar ser corrompidos, ¿verdad?, en nuestro espíritu, ¿sí? Y seamos fieles partícipes de de lo que Dios nos ha pedido como iglesia, ¿verdad? Y que seamos luz y que vayamos a compartir el evangelio a todos los confines de la tierra, para que su voz sea escuchada por todo humano, por todo ser viviente. Dios los bendice.